Bienvenidos al canal Emisarios Unidos da Luz. Si disfrutas esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Mi EG comenzó cuando un camionero, sin darse cuenta de que el tráfico delante de él se estaba desacelerando, chocó con mi vehículo. Recuerdo cómo el tiempo parecía ralentizarse en los momentos previos a la colisión, y en esos momentos recuerdo haber pensado que estaba a punto de morir. El camión aún no había impactado con mi vehículo cuando salí de mi cuerpo, y en el momento de mi salida fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Recuerdo cómo de repente todo quedó en silencio, y cómo un amor de una enormidad que escapa a toda descripción impregnó de repente mi ser. Recuerdo el pánico que sentí, pero momentos antes fue reemplazado por una calma abrumadora e inexorable, y supe instintivamente que estaba en la presencia de Dios. Podía sentir que había otras dos conmigo, y no sé cómo lo supe, pero sabía que una de ellas era mi abuela. Me sentí abrumado por la emoción de experimentar el amor de Dios. Aunque sí creía en Dios, estaba muy enojado con Él y lo culpé por el sufrimiento y el abuso que experimenté cuando era niña a manos de mis padres. Sin embargo, después de encontrarme cara a cara con Dios durante mi EG y experimentar la magnificencia del amor ilimitado de Dios, me hizo darme cuenta de cuánto me importaba que Dios realmente existiera. Joder, me equivoqué al acusar a Dios con tanta dureza, me lamenté. Hija mía, no te preocupes. Todo está bien, aseguró Dios. De hecho, me sentí como un niño acunado en los brazos tiernos y amorosos de Dios en un lugar muy seguro y cálido. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer ante mí imágenes de mi vida cuando comencé a experimentar una revisión de mi vida. Durante la revisión, pude sentir el gozo y la felicidad que mis acciones amorosas conferían a las vidas de otros, consciente o inconscientemente, y pude sentir cuán apreciablemente esas acciones agradaron a Dios. Estoy tan orgulloso de ti, se regocijó Dios, y su júbilo me llenó de un gozo y una felicidad que nunca antes había experimentado. Mi júbilo disminuyó, dando lugar a sentimientos de dolor y vergüenza cuando revisé aquellas acciones que causaron dolor a otros. Esperaba en cierta medida que Dios me juzgara por mis acciones hirientes y, sin embargo, todo lo que sentí durante la revisión de mi vida fue la inquebrantable compasión de Dios. ¿Qué opciones diferentes podrías haber tomado? Me preguntó Dios en su infinita paciencia. Durante la revisión de mi vida, quedé asombrado al darme cuenta de lo preciosa que era para Dios, y el aspecto más difícil de la revisión fue aceptar el perdón implícito de Dios. Antes de la ECM, me criticaba y menospreciaba a mí mismo, e imaginaba que Dios me miraba con un desdén similar. ¿Por qué me tomaría todas las molestias para hacerte tal como eres si quisiera que intentaras ser como otra persona? Al minimizarte y condenarte a ti mismo, estás bloqueando mi amor, explicó. Dios quería que me aceptara y me perdonara más y, al hacerlo, podría reflexionar sobre mí y mi vida con un mayor grado de honestidad y claridad. Dios entiende y acepta que vosotros erréis de la misma manera que entiendes y aceptas cuando tus hijos cometen errores. Puede que no te agrade que cometan esos errores, pero eso no significa que los ames menos por cometerlos. Aceptas que se equivocarán de vez en cuando y entiendes por qué cuando los cometen. Los amas y los perdonas de todos modos, y no los juzgas ni les guardas rencor, recordó. Dios me mostró que estaba matando a mis hijos a través de mis palabras duras y sentí la pintura que ellos sintieron. Sentí que había fallado en mi deber como padre, pero cuanto peor me sintiera, más sentiría el amor y la compasión de Dios. Le pregunté a Dios por qué me había dado padres abusivos y me mostró cómo elegí todo lo que experimentaría durante mi vida, antes de mi nacimiento. En lo que Dios me reveló, quedó claro que tenía que experimentar todo lo que hice para aprender lo que necesitaba aprender para poder vivir mi propósito en la tierra. Me di cuenta de que muchas de mis decisiones no eran para mi mayor bien porque no estaba escuchando la guía que me daban o porque no confiaba en mi intuición y estaba haciendo lo que pensaba que debía hacer en lugar de lo que debía hacer. Mi intuición me estaba guiando a hacer. Recibí el conocimiento de que la tierra es una escuela y que al final de la vida hacemos un examen final, la revisión de la vida, antes de graduarnos y regresar a casa. Las lecciones fueron muy simples y todo lo que se me reveló tenía perfecto sentido. Entendí que la vida se trata de amor. Se trata de aceptar el amor de Dios amándonos y aceptándonos a nosotros mismos y de compartir ese amor con los demás. Dios me mostró qué parte de mi misión en la tierra me quedaba por completar, pero me dio la opción de continuar con mi misión o quedarme con Él. ¿Quieres quedarte o volver?, preguntó. Decidí que regresaría a la tierra porque deseaba desesperadamente reparar el daño que causé a los demás y no quería dejar tantas cosas incompletas. También quería tener la oportunidad de vivir días de mi vida sabiendo el amor incondicional de Dios por mí.
Tengo que regresar, dije, y fue en ese instante que toda la experiencia terminó, y volví a la conciencia de mi cuerpo en el auto, con la camioneta en mi espejo retrovisor a punto de chocar con mi vehículo. Me di cuenta de que mis manos agarraban con fuerza el volante, pero podía sentir que el amor de Dios estaba conmigo. Quita el pie del freno y pisa el acelerador, escuché decir una voz en mi cabeza. Sin pensarlo, pisé el acelerador y conduje el coche de delante de forma segura hasta la mediana. Conduje unos 30 metros más antes de conducir el coche de forma segura hasta la franja mediana. Incluso una hora después del accidente, seguía sintiéndome inmersa y acunada por el amor de Dios, pero a medida que pasó el tiempo, la ECM se volvió como el recuerdo de un sueño que una vez tuve. A medida que los detalles de la ECM comenzaron a desvanecerse, me pregunté si era algo que realmente experimenté o si en realidad fue solo un sueño. Incluso hoy, no puedo recordar por qué elegí regresar a la Tierra o qué me quedaba por completar, pero sí recuerdo estar seguro de que había mucho que aún tenía que completar. Dado que mis recuerdos son, en el mejor de los casos, vagos, desde la ECM he vivido con la profunda convicción del amor incondicional de Dios por mí, y la experiencia ha transformado mi vida profundamente. Ahora, cuando me enfrento a esas situaciones que encuentro muy desafiantes, me detengo momentáneamente para decidir cuál es la mejor manera de proceder, porque no quiero experimentar el dolor y el arrepentimiento que experimenté durante la revisión de mi vida o en cualquier otra vida. Revisión que pueda experimentar en el futuro. El año posterior al accidente fue uno de los más difíciles de mi vida y a menudo me preguntaba si había tomado la decisión correcta al decidir regresar a la Tierra. Sin embargo, ahora, cuando miro hacia atrás, veo lo que he aprendido y cuando reflexiono sobre las formas en que mi vida ha sido bendecida desde la ECM, me alegro mucho de haber regresado. Mi perspectiva de la vida ha cambiado desde la ECM y tiendo a ver la vida como una aventura o un juego maravilloso y tiendo a abordar mi vida de manera lúdica. Sin embargo, cuando veo los rayos del sol atravesar las nubes, recuerdo a Dios y me hace sentir nostalgia. Los rayos del sol los veo como Dios recordándome lo mucho que me ama, que nunca estoy sola y que un día volveré para estar con Él para siempre. 2 días después del accidente fui a la iglesia. Antes de la misa, una señora que conozco se me acercó y me preguntó sobre mi accidente y le conté sobre mi ECM. ¿Quién estuvo contigo durante la ECM? Me preguntó. Dios y mi abuela, respondí. ¿Quién más? Preguntó. Me resistí mucho a decírselo, pero le hablé de mi amigo misterioso del otro lado. Me sentí aliviado de que la señora no me considerara una persona loca y, por sus preguntas, me di cuenta de que ella realmente creía que las ECM eran reales. Puedes averiguar el nombre de tu amigo misterioso preguntándolo, dijo, pero en ese momento, realmente no consideré sus palabras. Algunas semanas después de misa, alguien más me preguntó sobre el accidente y mientras le contaba mi ECM, ella me contó sobre la ECM que había tenido y también mencionó que podía preguntarle para averiguar el nombre de mi misterio. Amigo. Confiando en sus consejos, comencé a preguntar el nombre de mi amigo misterioso todos los días. Sin embargo, dejé de intentarlo cuando la respuesta no llegó, pensando que no debía estar preguntando de la manera correcta. 7 años después, estaba viendo un programa de televisión sobre experiencias cercanas a la muerte y guías espirituales del otro lado. Me explicaron un método diferente para pedir un nombre, así que esa noche, mientras estaba acostado en la cama, pedí en voz alta que me dieran el nombre de mi amigo misterioso en un sueño. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba vagamente consciente de una conversación que tuve anoche cuando el nombre de mi amigo misterioso apareció en mi cabeza. Contra mi escepticismo, la voz en mi cabeza insistió en que ese era efectivamente el nombre correcto. La mayoría de mis familiares y amigos de otro mundo tienen nombres ahora, y algunos tienen más de uno. En estos días encuentro que cuanto más abierto estoy a la posibilidad de recibir ayuda del otro lado, más ayuda recibo. También dejé de intentar explicar las cosas con razón y racionalidad como solía hacerlo, ya que me sentí cada vez más cómodo con el hecho de que no era necesario saber cómo funcionaban las cosas para creer que cosas aparentemente sobrenaturales eran posibles. Hablo con mi amigo misterioso en mi estado de vigilia y también en mi estado de sueño. Su ayuda siempre ha sido y sigue siendo invaluable para mí. Espero volver a encontrarme con ella algún día,